El olor a trementina y óleo viejo era el único refugio de Elena Morales. A sus 22 años, sus dedos, manchados de pigmentos ocres y azules, se deslizaban con una devoción casi sagrada sobre la superficie agrietada de un lienzo del siglo XVII. Estaba restaurando el rostro de una Madonna olvidada, un acto de resurrección silenciosa que le daba sentido a su existencia precaria. Cada pincelada era una palabra en un diálogo íntimo que solo ella podía escuchar, un escape de la realidad que la esperaba al otro lado de la puerta de su improvisado estudio. En ese pequeño rincón de Madrid, Elena no era la hija obediente ni la estudiante con deudas. Era una sanadora de la belleza herida, alguien que entendía el valor de lo que el tiempo y el abandono habían dañado. Era su forma de controlar un universo que, en todos los demás aspectos, se le escapaba de las manos, dejándola con un vacío que ni el arte podía llenar por completo. Sus manos podían sanar el arte, pero ¿podrían sanar a un hombre roto? Lo que estás a punto de ver desafiará todo lo que crees sobre el amor y el sacrificio. Mira hasta el final para descubrir el secreto que lo cambiará todo. Y no olvides suscribirte y decirnos en los comentarios qué harías en su lugar. El aire en el pequeño piso de Carabanchel era denso, cargado con el aroma del guiso de su madre y de expectativas no cumplidas. Las paredes, empapeladas con un estampado floral descolorido, parecían encogerse cada día un poco más, asfixiando sus sueños de independencia. Elena se movía por los pasillos estrechos con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a no ocupar espacio, a no hacer ruido. Su madre, una mujer de manos ásperas y mirada pragmática, hablaba constantemente del buen partido que la esperaba, el hijo de un socio comercial que podría salvar la modesta tienda de telas de la familia. Para ella, el amor era un contrato y el futuro de Elena, una cláusula de seguridad. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la separaba de la vida que anhelaba, una vida donde sus decisiones fueran suyas y su corazón no tuviera precio. La virginidad de Elena no era una bandera de pureza ni el resultado de un trauma, sino una coraza invisible forjada con timidez y una profunda necesidad de significado. A sus 22 años, había observado el mundo desde detrás de una barrera, analizando los gestos superficiales y las conexiones frágiles que la gente llamaba amor. Había decidido, en un acto de rebelión silenciosa, que su cuerpo era el último territorio que no cedería a la presión ni a la mediocridad. Era un templo reservado para una conexión que trascendiera la piel, un encuentro de almas que parecía una fantasía imposible en su universo pragmático y limitado. Esta reserva la hacía parecer ingenua a los ojos de los demás, pero en su interior era una fortaleza, el único lugar donde se sentía completamente dueña de sí misma, esperando algo o alguien que mereciera la llave. La pila de facturas sobre la mesa de la cocina era un recordatorio constante de su precaria situación. La beca de restauración apenas cubría los materiales más básicos y los trabajos de media jornada como camarera se evaporaban en ayudar a su familia a llegar a fin de mes. El peso de la responsabilidad era una carga física, un nudo en su estómago que se apretaba con cada nueva carta del banco. Soñaba con pigmentos raros y barnices de alta calidad, pero su realidad estaba hecha de números rojos y de la mirada preocupada de su padre. Esa desesperación económica era el verdadero carcelero, el que la empujaba hacia decisiones que su alma rechazaba. Sabía que el tiempo se agotaba, que pronto tendría que sacrificar una parte de sí misma, ya fuera su sueño artístico o su libertad personal, para mantener a flote el barco familiar que se hundía lentamente. Fue en un portal de empleo online, entre ofertas para reponedores y teleoperadores, donde encontró el anuncio. Era escueto, casi clínico, pero la cifra que ofrecía era tan desorbitada que parecía un error. Se busca cuidadora personal interna, confidencialidad absoluta, remuneración elevada, sin experiencia necesaria. No había detalles sobre el paciente, solo una dirección en La Moraleja, el enclave más exclusivo de Madrid. Elena sintió una punzada de rechazo y miedo. La palabra cuidadora evocaba una intimidad para la que no estaba preparada, un servicio que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, la cifra seguía brillando en la pantalla.
una solución improbable a todos sus problemas. Con un temblor en los dedos y una sensación de estar traicionando sus propios principios, envió su modesto currículum, un acto de desesperación que sellaría su destino de una forma que jamás podría haber imaginado. El taxi la dejó frente a un muro de hormigón blanco y acero negro, una estructura monumental que no parecía una casa, sino una fortaleza modernista. No había jardines floridos ni señales de vida, solo líneas rectas, cristal oscuro y un silencio imponente que absorbía el sonido de la ciudad. La mansión Valois era una declaración de poder y aislamiento, un mausoleo de diseño minimalista tan frío y perfecto como una escultura de hielo. Elena, con su abrigo gastado y sus zapatos sencillos, se sintió minúscula, una mota de polvo a punto de ser engullida por aquella arquitectura brutalista. La opulencia del lugar no era acogedora, sino agresiva. Cada ángulo afilado, cada superficie pulida, parecía advertirle de que aquel era un mundo regido por reglas distintas, un reino donde la sensibilidad y la calidez que ella tanto valoraba no tenían cabida. Una puerta de metal pesado se abrió sin hacer ruido, revelando un interior que era una extensión del exterior, vasto, desolado y monocromático. El vestíbulo era una catedral de mármol y cristal, con techos altísimos de los que colgaba una única y compleja lámpara de araña que parecía una constelación congelada. El eco de sus propios pasos sobre el suelo pulido era el único sonido. Un latido solitario en el corazón de un gigante dormido. Una mujer de aspecto severo, vestida con un uniforme impecable, la guió por pasillos que parecían galerías de un museo de arte contemporáneo, vacíos de cualquier objeto personal. Elena sentía cientos de ojos invisibles sobre ella, la presión de una presencia que lo dominaba todo sin estar físicamente allí. La llevaron a una sala con un ventanal inmenso, con vistas a una piscina infinita y desierta, y le dijeron que esperara. Había entrado en la jaula de oro. La espera en el salón de la mansión Valois era un ejercicio de aniquilación personal. El tiempo se estiraba, denso y silencioso, en una sala donde cada objeto parecía una pieza de museo, intocable y cargado de un valor incalculable. Elena se sentó en el borde de un sofá de cuero blanco, tan rígida que sus músculos dolían, temerosa de dejar la más mínima marca en su superficie inmaculada. La ausencia de fotografías, de libros desordenados o de cualquier signo de vida cotidiana, la hacía sentir como una intrusa en un mausoleo. El aire, filtrado y a una temperatura constante, no olía a nada, una neutralidad estéril que contrastaba violentamente con el caos sensorial de su hogar. Se dio cuenta de que en aquel lugar la riqueza no significaba abundancia, sino la eliminación sistemática de cualquier imperfección humana, de cualquier rastro de vulnerabilidad. Era un vacío pulido, un lujo tan extremo que se convertía en opresión. El recuerdo de su madre en la cocina esa misma mañana era una imagen vívida y dolorosa. Con las manos cubiertas de harina, le había vuelto a hablar de Ricardo, el hijo del comerciante de telas, describiendo la seguridad y el respeto que un matrimonio así le proporcionaría. Para su madre, la vida era una batalla por la supervivencia, y el amor, un lujo que no podían permitirse. Elena entendía su miedo, la lógica pragmática forjada en años de escasez, pero no podía evitar sentir que cada palabra era una pala de tierra sobre sus propios sueños. Su madre no veía a una hija, sino un activo, una solución al problema familiar. La preparaba para una vida que ella no deseaba. Una jaula dorada en un barrio modesto, donde la única obra de arte a restaurar sería su propia alma rota, día tras día. Su padre, por otro lado, ejercía su presión a través del silencio. Se sentaba en su viejo sillón, con el periódico abierto sobre las rodillas, pero la mirada perdida en algún punto de la pared desconchada. Elena veía el peso del mundo en sus hombros caídos, la vergüenza del hombre que sentía que no podía proveer para su familia. Su silencio era una súplica constante, un recordatorio tácito de su deber como hija. No le pedía que se sacrificara, pero su tristeza era un chantaje emocional más poderoso que cualquier orden. Ella sentía la necesidad de rescatarlo, de devolverle la tranquilidad a esa mirada cansada, incluso si el precio era su propia felicidad.
Era una deuda no escrita, un lazo de amor y culpa que la ataba con más fuerza que cualquier cadena, empujándola hacia el abismo de una decisión que la desgarraba por dentro. La imagen de Ricardo, el pretendiente, era tan nítida como insípida en su mente. Lo había visto un par de veces en la tienda, un joven de sonrisa fácil, manos cuidadas y una conversación que giraba en torno al negocio y las expectativas de futuro. No había maldad en él, solo una predecible y aburrida bondad. Era el epítome de la seguridad, un puerto tranquilo donde su barco podría anclar para siempre, a salvo de las tormentas de la incertidumbre económica. Pero la sola idea de un futuro a su lado le provocaba un pánico helado. Sería una vida de tardes de domingo predecibles, de conversaciones superficiales y de una pasión domesticada hasta la extinción. Casarse con Ricardo no sería una unión, sino una rendición, el acto final de archivar sus lienzos y sus sueños en un desván polvoriento para siempre. Por las noches, cuando el pequeño piso finalmente quedaba en silencio, Elena se refugiaba en su único espacio de libertad, la pantalla de su viejo ordenador portátil. Buscaba imágenes en alta resolución de obras de Caravaggio, perdiéndose en el claroscuro dramático, en la tensión de los músculos y en la emoción cruda de los rostros. Era un mundo de belleza y tormento que sentía como propio. Trazaba con el dedo las pinceladas sobre la pantalla, imaginando la textura del óleo, el olor del disolvente. Esos momentos eran su única conexión con la persona que anhelaba ser, una restauradora capaz de dialogar con los muertos a través de su arte. Pero la luz de la pantalla también iluminaba la cruda realidad de su habitación, recordándole cuán lejos estaba de ese sueño, un universo inalcanzable desde su celda familiar. La rutina diaria era un recordatorio constante de su lugar en el mundo. El viaje en el autobús abarrotado, viendo pasar los barrios opulentos de Madrid como si fueran un decorado de cine, las horas de pie en la cafetería, sirviendo a gente que apenas la miraba a los ojos, soportando sonrisas condescendientes y propinas escasas. Cada interacción subrayaba la barrera invisible que la separaba de la vida que otros daban por sentada. Se sentía como un fantasma, una presencia funcional cuya identidad y anhelos eran irrelevantes para el resto del mundo. Esta invisibilidad social era otra forma de prisión, una que la convencía de que sus sueños eran una arrogancia, una pretensión que no se correspondía con su humilde origen. La ciudad, con todas sus promesas de libertad, se convertía en un laberinto de muros invisibles que siempre la devolvían al mismo punto de partida. La presión familiar también había contaminado su percepción de la intimidad. Su madre, en más de una ocasión, había aludido a su virginidad como su mayor dote, una cualidad que la hacía más valiosa a los ojos de un buen hombre como Ricardo. Elena sentía una náusea profunda cada vez que escuchaba esas palabras. Su reserva, que para ella era una fortaleza personal, una elección íntima de esperar por una conexión real, era transformada en una mercancía, un objeto de negociación en el contrato de su futuro. Sentía que su cuerpo, el último territorio que consideraba verdaderamente suyo, estaba siendo tasado y preparado para una venta. Esta mercantilización de su pureza era la más cruel de las opresiones, un acto de profanación que la hacía anhelar escapar a cualquier precio, a cualquier lugar donde pudiera ser dueña de sí misma. La crisis estalló una tarde de martes, con la llegada de una carta certificada. Elena la vio en la mano temblorosa de su padre y supo, incluso antes de que la abriera, que era el golpe de gracia. Era una orden de embargo de la tienda de telas, el negocio familiar que había sobrevivido a duras penas durante 3 generaciones. Esa noche no hubo cena. El silencio en la mesa era denso, pesado, roto solo por los sollozos ahogados de su madre en la cocina. La desesperación ya no era una sombra en las esquinas, sino una bestia hambrienta sentada a la mesa con ellos. Elena sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Las opciones se habían agotado. El sacrificio ya no era una posibilidad lejana, sino una necesidad inminente y brutal. La jaula se había cerrado definitivamente. Esa noche, incapaz de dormir, se asomó a la ventana de su pequeña habitación. El patio de luces interior le devolvía el reflejo de otras vidas anónimas,
fragmentos de existencias tan atrapadas como la suya. Vio una televisión parpadeando en un salón, la silueta de alguien fumando en una cocina, la ropa tendida como banderas de rendición. Se sintió abrumadoramente sola, una pieza en un engranaje que la estaba triturando lentamente. La responsabilidad por el bienestar de sus padres era una losa de plomo sobre su pecho, ahogando su deseo de libertad. Mirando la oscuridad, comprendió que no podía salvarlos y salvarse a sí misma al mismo tiempo. Tenía que elegir, y cualquier elección implicaba una traición, a su familia o a su propia alma. El peso de esa decisión la dejó sin aire, vacía. Fue en ese estado de vacío absoluto cuando volvió a abrir el ordenador. La oferta de trabajo en La Moraleja seguía allí, brillando en la oscuridad como una promesa peligrosa. Cuidadora personal interna, confidencialidad absoluta, remuneración elevada. Las palabras que antes le habían causado miedo y rechazo, ahora sonaban como la única llave posible para escapar de su prisión. Era un pacto con lo desconocido, un salto a un abismo que podría ser mucho peor que el que dejaba atrás, pero quedarse significaba una muerte lenta, la asfixia segura bajo el peso del deber y la resignación. Con un temblor que recorría todo su cuerpo y una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla, hizo clic en enviar solicitud. No era un acto de esperanza, sino el último recurso de una condenada. La voz llegó desde la nada, metálica y desprovista de cualquier inflexión humana, emanando de un altavoz invisible en la pared. Señorita Morales. El sonido cortó el silencio opresivo del salón como un fragmento de hielo. Elena se sobresaltó, su corazón latiendo con una fuerza descontrolada contra sus costillas. No había visto a nadie, no había oído pasos, solo esa voz incorpórea que parecía conocerla, que la había estado observando desde algún rincón oculto de aquella fortaleza de cristal y mármol. Se sintió expuesta, un insecto bajo un microscopio. La voz era un instrumento de poder, una declaración de que, en aquel dominio, Adrián Valois era una presencia omnipotente, un dios invisible que no necesitaba un cuerpo para ejercer su control absoluto, sobre todo y sobre todos los que osaban entrar en su santuario de desolación y riqueza. Era el primer golpe, la primera prueba de su temple. Entonces, apareció, no desde un pasillo lateral, sino a través de una pared de cristal ahumado que se deslizó hacia un lado con un siseo casi inaudible. Adrián Valois avanzaba en una silla de ruedas que no parecía un dispositivo médico, sino un trono de fibra de carbono y titanio. El movimiento era silencioso, fluido, casi depredador. Vestía un jersey de cachemira negro que se ceñía a un torso y unos hombros anchos y poderosos, fruto de horas de esfuerzo para compensar la inmovilidad de su mitad inferior. Su rostro era una máscara de ángulos duros y belleza clásica, arruinada por una expresión de cinismo perpetuo. Sus ojos, de un gris tormentoso, no mostraron sorpresa ni cortesía. Se detuvo a varios metros de ella, creando una distancia insalvable, y el silencio que trajo consigo era más pesado y más intimidante que su voz. Su mirada era un bisturí. La recorrió de arriba abajo, sin disimulo, con una lentitud analítica y cruel. No la evaluaba como a una candidata, sino como a un objeto, sopesando sus defectos, buscando la grieta por la que podría empezar a destruirla. Elena sintió un calor de humillación subir por su cuello, pero se obligó a mantener la espalda recta, a sostener esa mirada gélida. Sintió que la desnudaba, no de su ropa, sino de sus esperanzas, de su desesperación, de la necesidad que la había llevado hasta allí. En sus ojos no había compasión, solo un desprecio aburrido por el desfile de cuidadores que habían pasado por delante de él. Para Adrián Valois, ella era solo la siguiente en una larga lista de decepciones, una pieza más que mover en su tablero de ajedrez solitario y amargo. El currículum que me ha enviado la agencia es una broma, dijo finalmente. Su voz en persona era más grave, con un matiz de aspereza que el altavoz había filtrado. Estudiante de arte, sin experiencia. ¿Qué le hace pensar que tiene algo que ofrecerme? Aparte de su evidente desesperación, ¿cree que la compasión es un requisito para este trabajo? Si es así, puede darse la vuelta y marcharse.
No colecciono almas caritativas. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para herirla, para provocar una reacción, para confirmar su creencia de que todo el mundo era débil y predecible. Estaba construyendo un muro de crueldad a su alrededor, probando los límites de ella para no tener que enfrentarse nunca a los suyos propios. Quería que ella huyera, que le confirmara que estaba mejor solo. Elena tragó saliva, el sonido casi audible en el silencio sepulcral. Se aferró a la dignidad que era su único escudo. «No he venido a ofrecerle compasión, señor Valois», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. «He venido a ofrecerle mis manos y mi tiempo. Su vida personal no me concierne, solo el trabajo por el que me pagará». Fue una respuesta simple, casi clínica, despojada de la emoción que él esperaba. Por un instante, una fracción de segundo, vio algo parpadear en las profundidades de sus ojos grises. No era interés, ni siquiera respeto, sino una minúscula chispa de desconcierto. Había esperado lágrimas o una defensa airada. No esperaba una réplica que reflejara su propia frialdad. Sin saberlo, Elena acababa de superar la primera prueba, no rindiéndose, sino negándose a jugar su juego. Él esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca torcida y carente de humor. Manos y tiempo. ¡Qué poético! Se burló acercando la silla unos centímetros, invadiendo su espacio personal. Este trabajo requiere más que eso. Requiere una ausencia total de escrúpulos. Requiere la capacidad de tocar un cuerpo que no responde, de manejar la humillación ajena sin sentir náuseas. ¿Está preparada para eso, señorita Morales? ¿Está preparada para enfrentarse a la fealdad de la dependencia física día tras día? La pregunta era una provocación directa, una forma de restregarle en la cara la intimidad cruda y poco glamurosa del puesto. Quería verla flaquear, ver el asco o la lástima en su rostro, las dos emociones que más detestaba, porque le recordaban su propia condición de prisionero en su cuerpo. Mientras hablaba, su mano derecha se crispó sobre el joystick de la silla. Un espasmo casi imperceptible. Sus nudillos se pusieron blancos por un instante antes de que forzara la relajación del músculo. Fue un gesto fugaz, un destello de la furia impotente que ardía bajo la superficie helada. Y Elena lo vio. En ese pequeño movimiento involuntario, vislumbró el abismo de dolor y rabia que él se esforzaba tanto por ocultar. No vio a la bestia de la moraleja, como lo apodaba la prensa, sino a un hombre atrapado, luchando una guerra perdida contra su propia carne. Esa visión fugaz cambió algo dentro de ella. El miedo no desapareció, pero ahora estaba mezclado con una extraña y peligrosa curiosidad, la misma que sentía ante un lienzo dañado, un anhelo por comprender la historia detrás de la fractura. El enorme ventanal a su espalda enmarcaba un jardín japonés perfectamente cuidado, una obra de arte viva de rocas, musgo y agua. Era un paisaje de una belleza serena y controlada, pero no había ningún camino accesible para una silla de ruedas. El jardín era como él, algo para ser admirado desde la distancia, inaccesible, una belleza estéril separada del mundo por una barrera de cristal. La mansión entera era así, un mausoleo de diseño donde cada objeto estaba en su lugar, pero nada tenía alma. Era la jaula de oro más exquisita jamás construida, diseñada por el propio prisionero. Elena comprendió que su soledad no era solo una consecuencia de su accidente, sino una elección, una arquitectura defensiva construida con dinero y desdén para mantener a todo el mundo fuera. Adrián la observó en silencio durante un largo minuto, su mente trabajando tras esa fachada impenetrable. Parecía sopesar su respuesta, su quietud, la ausencia de miedo en sus ojos. Quizás vio en ella algo diferente, no la fragilidad que aparentaba, sino una resistencia silenciosa, una integridad que no se doblegaba ante su dinero ni su intimidación. O quizás, simplemente, estaba cansado de buscar. La agencia le enviará el contrato, dijo bruscamente, el tono final, sin dejar lugar a preguntas. Empieza mañana, a las 7 en punto. La jefa de personal le mostrará su habitación. No llegue tarde. No era una oferta de trabajo, era una orden, una sentencia. Se dio la vuelta con una fluidez mecánica y se deslizó de nuevo tras la pared de cristal, dejándola sola en el silencio. Elena se quedó inmóvil,
el eco de sus palabras resonando en el aire vacío. El corazón le martilleaba, una mezcla de terror y un extraño alivio. Había conseguido el trabajo, había entrado en la boca del lobo y había sobrevivido al primer encuentro. Mientras la mujer de aspecto severo la guiaba fuera del salón, Elena sentía la mirada de Adrián Valois todavía clavada en su espalda, una presencia invisible que ya había empezado a dejar una marca en ella. No era una marca de miedo, sino de fascinación, una atracción peligrosa hacia la oscuridad que él irradiaba, un impulso casi profesional de querer entender, de querer restaurar lo que parecía irrevocablemente roto. Sabía que estaba cometiendo un error, que aquel hombre la destruiría, pero la necesidad económica y esa nueva y perturbadora curiosidad eran más fuertes. Había vendido su tiempo, pero temía estar a punto de apostar su alma. El ritual del baño se había convertido en el epicentro de su extraña relación, un acto diario suspendido en una burbuja de vapor y silencio tenso. Cada mañana, Elena preparaba el agua a la temperatura exacta, moviéndose con una eficiencia casi robótica por el vasto cuarto de mármol negro. Era un espacio diseñado para el placer, con una bañera hundida que parecía una piscina termal, pero en su presencia se transformaba en un quirófano estéril. Ella evitaba mirarle a los ojos, concentrándose en la tarea con una profesionalidad forzada. Lavar el cuerpo de Adrián Valois era un ejercicio de disociación, un acto de separar la piel que tocaba del hombre que la habitaba. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza de los pigmentos antiguos, ahora aprendían la geografía de un cuerpo vivo pero fracturado, un mapa de músculos tensos y cicatrices que contaban una historia que ella no se atrevía a leer. Era en esos momentos de máxima vulnerabilidad para él cuando la coraza de Elena se volvía más gruesa, sentir el peso muerto de sus piernas, la tensión en sus hombros anchos mientras lo acomodaba, la obligaba a un nivel de intimidad física que su mente rechazaba con violencia. Para sobrevivir, lo transformaba en su mente en una escultura clásica dañada, una pieza de mármol que necesitaba ser limpiada, no un hombre de carne y hueso. Se concentraba en la textura de la esponja, en el aroma neutro del jabón medicinal, en el sonido del agua chapoteando contra las paredes de la bañera. Cualquier desvío de esa concentración clínica la llevaría a un territorio emocionalmente peligroso, un lugar donde la línea entre el cuidado y la caricia se desdibujaba hasta volverse invisible, y ese era un abismo al que temía asomarse. Él, por su parte, utilizaba la crueldad como su único escudo. Mientras ella trabajaba, él permanecía con los ojos fijos en el techo, lanzando comentarios mordaces que cortaban el aire húmedo. «Tenga cuidado, señorita Morales. No vaya a dañar la mercancía», decía con un sarcasmo helado. «¿O le pagan lo suficiente por este humillante espectáculo?» Cada palabra era una prueba, un intento de profanar el acto, de reducirlo a una transacción sórdida, para que ninguno de los dos tuviera que enfrentarse a la cruda intimidad que compartían. Quería que ella sintiera asco, que lo viera como un monstruo, porque la monstruosidad era una armadura más segura que la fragilidad. Pero Elena nunca respondía. Soportaba sus embestidas con un silencio impasible que lo desarmaba y, secretamente, lo enfurecía aún más, porque su dignidad era un espejo que le devolvía su propia amargura. La rutina, sin embargo, es un enemigo de la vigilancia. Una tarde, la luz del sol se filtraba por el ventanal opaco, creando una atmósfera casi onírica en el baño. Elena estaba más cansada de lo habitual. Su mente divagaba hacia los pigmentos de lapislázuli que necesitaba para su proyecto personal. Por un instante, solo un instante, su concentración flaqueó. El jabón, resbaladizo y translúcido, se deslizó de entre sus dedos con la velocidad de un pez. Emitió un pequeño jadeo de frustración y se inclinó instintivamente para recuperarlo del fondo de la bañera. Fue un movimiento torpe, mal calculado. Su pie resbaló en el mármol húmedo y con un grito ahogado perdió el equilibrio, su cuerpo cayendo hacia adelante, directamente hacia él, rompiendo la barrera invisible que había construido con tanto esmero durante semanas. El tiempo se detuvo en el instante en que su cuerpo chocó contra el de él. El impacto fue suave, absorbido por el agua,
pero la descarga que recorrió a ambos fue de una violencia inusitada. La mejilla de Elena quedó presionada contra la piel húmeda y cálida de su pecho. Sus manos se apoyaron torpemente sobre sus hombros para no hundirse del todo. Podía sentir la dureza de sus músculos, el latido potente y acelerado de su corazón bajo su oído, un ritmo frenético que hacía eco al suyo. El aroma del jabón se mezcló con el olor inconfundible de su piel, una fragancia masculina y cruda que la invadió por completo. Levantó la cabeza lentamente, con el pelo goteando y los ojos muy abiertos, y se encontró con su mirada. A escasos centímetros, el gris de sus iris ya no era hielo, sino una tormenta a punto de estallar. En ese instante suspendido, no eran el millonario y su empleada. Eran un hombre y una mujer atrapados en una vulnerabilidad absoluta y compartida. En sus ojos, Elena no vio desprecio ni ira, sino una sorpresa tan profunda y desnuda que la dejó sin aliento. Vio el reflejo de su propio desconcierto, de su propio miedo, y algo más, una chispa de curiosidad, una llama de deseo que él no pudo ocultar a tiempo. Él, que controlaba imperios con una sola llamada, estaba completamente a su merced, y ella, la virgen que había guardado su cuerpo como un santuario, estaba más cerca de un hombre de lo que jamás había estado en su vida. Se separó con brusquedad, el movimiento repentino y torpe, el rostro encendido por una vergüenza que era casi dolorosa. Ninguno dijo nada, pero el silencio que llenó el baño después ya no era de tensión, sino de una conciencia nueva y peligrosa. A partir de ese día, el aire en la mansión cambió. Se volvió más denso, cargado de electricidad estática. Los silencios entre ellos ya no eran vacíos, sino que vibraban con todo lo que no se decía. Durante las comidas, que seguían siendo en un silencio casi total, Elena sentía la mirada de Adrián sobre ella, ya no analítica y fría, sino inquisitiva, casi posesiva. Él la observaba mientras ella comía, mientras leía, mientras simplemente existía en su espacio, como si intentara descifrar un código que de repente se había vuelto fascinante. Y ella, a su vez, se encontraba buscándolo con la mirada, memorizando el gesto de su mano al sostener un vaso, la forma en que su ceño se fruncía al leer un informe, pequeños detalles humanos que empezaban a resquebrajar la imagen del monstruo. Adrián comenzó a probarla de formas diferentes. Dejó de lado la crueldad directa y la reemplazó por un juego psicológico más sutil y perturbador. Una noche, mientras ella le leía un informe financiero, la interrumpió bruscamente. ¿Usted qué opina, señorita Morales? ¿Cree que debería invertir en energías renovables o es una burbuja idealista? La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca antes le había pedido su opinión sobre nada que no fuera la temperatura del agua o el menú de la cena. Era una invitación a un mundo que no era el suyo, una forma de atraerla a su órbita, de obligarla a interactuar con él en un plano intelectual. Y Elena, a pesar de su miedo, se encontró respondiendo, debatiendo, revelando una inteligencia y una perspicacia que lo sorprendieron y lo atrajeron aún más. Este nuevo nivel de interacción la sumió en un profundo dilema moral. El hombre que emergía de detrás de la máscara de cinismo era inteligente, irónico y, en momentos fugaces, mostraba una vulnerabilidad que la conmovía hasta los cimientos. Empezó a desear sus conversaciones, a esperar esos momentos en los que él bajaba la guardia y le permitía vislumbrar al hombre que había sido antes del accidente. Este deseo era una traición a todo lo que ella creía. Se había prometido a sí misma que su primera conexión íntima sería pura, nacida del amor y no de la proximidad forzada o de una peligrosa fascinación por el dolor ajeno. Se sentía como una profanadora, deseando a su jefe, a un hombre inaccesible y roto, mientras en su casa la esperaba la promesa de una vida segura y convencional con Ricardo. La tensión sexual, antes inexistente, ahora era una presencia constante, un tercer ocupante en cada habitación en la que estaban. Se manifestaba en gestos minúsculos, el roce accidental de sus dedos cuando ella le pasaba un libro, la forma en que él sostenía su mirada un segundo más de lo necesario, el calor que ella sentía en la nuca cuando sabía que él la estaba observando desde el otro lado de la biblioteca. Una tarde, mientras le ajustaba la manta sobre las piernas, su cabello rozó su mano. Adrián
se quedó completamente inmóvil. Su respiración se detuvo por un instante. Elena sintió el impulso casi abrumador de no apartarse, de quedarse allí, en esa proximidad peligrosa. Se retiró como si se hubiera quemado, con el corazón martilleando contra sus costillas, aterrorizada por la intensidad de su propia reacción. Una noche de insomnio lo encontró en la biblioteca, frente a un ventanal que daba a la piscina iluminada. Estaba intentando, con una frustración palpable, alcanzar un viejo libro de arquitectura de un estante superior con una pinza de largo alcance. El libro cayó al suelo con un ruido sordo. Antes de que él pudiera reaccionar con su habitual ira, Elena se adelantó, recogió el pesado tomo y se lo entregó. Sus dedos se rozaron, y esta vez ninguno de los dos se apartó de inmediato. «Gracias», murmuró él, y la palabra, tan simple, sonó extraña y monumental en su boca. Fue la primera vez que le agradecía algo. Se quedaron así, en silencio, compartiendo un momento de quietud que se sentía más íntimo que cualquier conversación que hubieran tenido. Él no se retiró a su habitación. En cambio, comenzó a hablar, su voz baja en la penumbra de la biblioteca. No habló de negocios ni de su condición, sino del libro que ella le había entregado. Habló de sus sueños de juventud, de ser arquitecto, de cómo había diseñado cada línea de esa casa, de su obsesión por los espacios abiertos y la luz. Mientras hablaba, Elena no veía a la bestia de la moraleja, sino a un joven apasionado cuyos sueños habían sido amputados junto con el uso de sus piernas. Vio que la mansión no era solo una jaula de oro, sino también el último vestigio de su identidad perdida, un mausoleo de lo que pudo haber sido, y sintió una oleada de empatía tan abrumadora que le dolió físicamente, un anhelo de sanar heridas que iban mucho más allá de lo físico. La imagen de Ricardo, con su sonrisa fácil y su futuro predecible, se volvió borrosa y distante en su mente. ¿Cómo podía volver a esa vida de colores pastel después de haber vislumbrado el claroscuro dramático del alma de Adrián? La seguridad que Ricardo ofrecía ahora le parecía una forma de prisión, una muerte lenta del espíritu. Adrián, con toda su oscuridad y su dolor, representaba un desafío, una intensidad, una vida vivida en los extremos que la aterraba y la atraía a partes iguales. Se dio cuenta de que el verdadero dilema no era entre el deber y el deseo, sino entre dos versiones de sí misma, la hija obediente que aceptaba la vida que le habían diseñado y la mujer que estaba naciendo en esa casa, una mujer que anhelaba restaurar no solo lienzos, sino también almas rotas, aunque se arriesgara a romperse en el proceso. En un acto de audaz y silenciosa rebelión, Elena comenzó a dejar su propia huella en la estéril mansión. Una mañana, colocó un pequeño jarrón con una única margarita silvestre que había encontrado en una grieta del muro exterior sobre la mesa del desayuno. Era un toque de color, de vida imperfecta y resiliente en medio de la perfección monocromática. Cuando Adrián llegó, se quedó mirando la flor durante un largo minuto. No dijo nada, pero no ordenó que la quitaran. La margarita permaneció allí, un pequeño faro de la presencia de Elena, un símbolo de que algo orgánico y salvaje había comenzado a crecer en el corazón de aquella fortaleza de hormigón y cristal. Era la primera vez que ella modificaba su mundo, y él se lo había permitido. La tensión alcanzó su punto álgido una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la biblioteca, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Elena le estaba leyendo poesía, su voz un murmullo suave contra el estruendo del exterior. Adrián la interrumpió, su voz ronca. Suficiente. Ella cerró el libro, esperando una orden brusca. En su lugar, él maniobró su silla hasta quedar muy cerca de ella, sus rodillas casi rozando las suyas. El espacio entre ellos crepitaba, lleno de la electricidad de la tormenta y de su propia tensión acumulada. «Míreme, Elena», ordenó en voz baja, y ella, por primera vez sin vacilar, levantó la vista y sostuvo su mirada en la penumbra, preparándose para un impacto que sabía inevitable. Su mano se levantó, lenta, temblorosa. Elena contuvo la respiración, su cuerpo paralizado por la anticipación. Vio la guerra en sus ojos, el deseo luchando contra el orgullo,
la necesidad batallando contra el miedo a la vulnerabilidad. Sus dedos rozaron su mejilla, un toque tan ligero como el ala de una polilla, pero que le quemó la piel. Fue un gesto de una ternura tan inesperada, tan cruda, que le rompió todas las defensas. Él trazó la línea de su mandíbula, sus ojos grises buscando algo en los de ella, una pregunta, un permiso. Elena no se movió, no respiró. En ese silencio cargado, le dio la respuesta que él buscaba, no con palabras, sino con la entrega total en su mirada, un sí silencioso que lo invitaba a cruzar la última frontera. Pero en el último segundo, cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, él retiró la mano como si se hubiera electrocutado. Una máscara de pánico y furia consigo mismo cruzó su rostro. «Váyase», espetó, la voz rota y áspera. «Fuera de aquí. Ahora». La orden fue brutal, un latigazo que la devolvió a la realidad. Elena se levantó, temblando, y huyó de la biblioteca sin mirar atrás. Corrió a su habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella, con el corazón desbocado y las lágrimas corriendo por sus mejillas. No lloraba por el rechazo, sino por la revelación. El deseo que había visto en sus ojos era un espejo del suyo. Ya no había vuelta atrás. La línea había sido dibujada y ambos sabían que, tarde o temprano, uno de los dos la cruzaría, desatando consecuencias que ninguno podía prever. El eco de su propia huida resonaba en los pasillos vacíos, pero una fuerza más poderosa la hizo girar sobre sus talones. No era valentía, sino una certeza insoportable. Dejar las cosas así, en ese brutal desgarro de emociones, sería una herida peor que cualquier otra que Adrián Valois pudiera infligirle. La tormenta, lejos de amainar, parecía haberse contagiado de la furia y la desesperación que vibraban entre las paredes de la mansión. Cada trueno era un latido de su propio corazón asustado. Cada relámpago, un destello de la verdad que ya no podía ignorar. Regresar a esa biblioteca no era una elección, era una necesidad, el único camino posible para no traicionarse a sí misma. Estaba rompiendo la regla más importante, la de protegerse, la de mantenerse a salvo en la distancia que él mismo había impuesto. Se dirigía de nuevo hacia el fuego, sabiendo que esta vez se quemaría. La puerta de la biblioteca seguía entreabierta, una invitación silenciosa a la boca del lobo. Elena empujó la pesada hoja de roble y entró sin hacer ruido. Adrián no se había movido. Su silla de ruedas seguía en el centro de la habitación, de espaldas a ella, una silueta solitaria recortada contra los destellos intermitentes del ventanal. No parecía el tirano que la había expulsado minutos antes, sino una figura de una fragilidad monumental. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, las manos apretadas sobre los reposabrazos, con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. El aire estaba cargado con el olor a ozono de la tormenta y a la derrota silenciosa de un hombre que acababa de perder una batalla contra sí mismo. Elena sintió que estaba profanando un santuario de dolor privado, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Había cruzado el umbral. «No voy a irme», dijo ella, su voz apenas un susurro, pero resonó en el silencio con la fuerza de una declaración. Adrián se tensó, pero no se giró. Podía sentir la sorpresa y la furia contenidas en su quietud. «No puede expulsarme cada vez que siente algo que no puede controlar. No soy uno de sus empleados, ni una de sus inversiones. Soy una persona y estaba aquí con usted». No había súplica en sus palabras, sino una dignidad inquebrantable. Estaba desafiando no solo su autoridad como jefe, sino su derecho a esconderse. Se acercó lentamente, rodeando la silla hasta quedar frente a él, obligándolo a levantar la vista. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, estaban desnudos, despojados de toda arrogancia, y en su interior ardía una tormenta de vergüenza y anhelo. Él tardó una eternidad en hablar, su mandíbula trabajando para formar palabras que parecían atragantársele. «Usted no entiende», exhaló finalmente, la voz ronca, rota. «No es usted, soy yo. ¿No lo ve? ¿No ve lo que soy? Un hombre a medias, atrapado en este trono de titanio. Un monstruo que solo sabe destruir. Usted llega con su luz, con su decencia, y yo solo quiero arrastrarla a mi oscuridad, ensuciarla con mi frustración. Tocarla es profanarla. Desearla es condenarla. Huya de mí, Elena. Huya mientras aún pueda.
antes de que la rompa en pedazos como he roto todo lo demás en mi vida. Era la confesión más honesta y brutal que jamás había hecho. Una súplica desesperada para que ella lo salvara de sí mismo, para que no le permitiera causar más daño. Elena negó lentamente con la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos, pero sin derramarse. Dio el último paso que los separaba y se arrodilló frente a él. Un acto de sumisión que era, en realidad, el mayor acto de poder que había ejercido en su vida. Su mirada estaba a la altura de la suya, eliminando la barrera de la silla de ruedas, del millonario y la cuidadora. Puso sus manos sobre las de él, que seguían aferradas a los reposabrazos. Sus dedos estaban helados. «No me da miedo su oscuridad, Adrián», susurró, usando su nombre de pila por primera vez. «No veo a un hombre a medias. Veo a un hombre que siente demasiado, que lucha con tanta fuerza que se está desgarrando por dentro. No necesita que lo salven, solo necesita que alguien se quede. Y yo no me voy a ir». El contacto de su piel cálida sobre la de él fue como una descarga eléctrica, un ancla en medio de su tormenta interna. Él la miró, su rostro una mezcla de incredulidad y una esperanza tan dolorosa que casi no podía soportarla. Soltó lentamente los reposabrazos y, con un temblor que recorría todo su brazo, levantó la mano hacia el rostro de ella. Esta vez no había vacilación. Sus dedos se enredaron en su pelo húmedo, acunando su nuca con una delicadeza que desmentía su fuerza. Se inclinó hacia ella, cerrando el último milímetro de distancia que los separaba. Sus alientos se mezclaron, un vaho cálido y tembloroso en el aire frío de la biblioteca. No fue una orden ni una súplica, fue una rendición mutua, el reconocimiento de que ambos estaban perdidos y que solo en el otro podían encontrar un refugio. El beso fue un cataclismo. No fue tierno ni dulce, sino desesperado y hambriento, como el de dos náufragos que encuentran tierra firme después de una vida en el mar. Sus labios se encontraron con una fuerza que era casi dolorosa, un intento de borrar la soledad, el miedo y la distancia que los había separado. Era el primer beso de Elena, y no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era caótico, torpe y abrumadoramente real. Sabía a la tormenta, a las lágrimas no lloradas de él y a su propia y recién descubierta audacia. Le devolvió el beso con una entrega total, sus manos subiendo por sus brazos, aferrándose a él como si temiera que la tormenta exterior pudiera arrancársela de su lado. Era un acto de transgresión sagrada, el momento en que su alma finalmente rompía sus cadenas. Él gruñó en su boca, un sonido gutural de alivio y dolor, y profundizó el beso, una de sus manos sujetando su rostro como si fuera el objeto más precioso del mundo. Para él, era un milagro y una tortura. Era la sensación de estar vivo de nuevo, de sentir algo más que la rabia y el metal frío de su silla. Era el terror de saber que esa conexión, una vez establecida, lo haría más vulnerable que nunca. Para ella, era una revelación. En ese beso, en la forma en que él la sostenía, no había nada de monstruoso. Había una necesidad tan profunda, un anhelo de ser tocado y aceptado tan fundamental, que la conmovió hasta los cimientos. Se estaba entregando no a un millonario roto, sino al hombre que se escondía debajo de las ruinas, y al hacerlo, se estaba encontrando a sí misma. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, con la frente apoyada la una en la otra. El estruendo de la tormenta parecía lejano, amortiguado por el latido ensordecedor de sus corazones. Elena abrió los ojos y se encontró con la mirada de Adrián. El hielo se había derretido por completo, dejando al descubierto un océano de emociones crudas, asombro, miedo y una devoción tan intensa que la dejó sin aliento. Él no dijo nada, no era necesario. En el silencio que siguió, en el temblor de sus manos que ahora acariciaban su mejilla, estaba todo. El pacto había sido sellado, la transgresión se había consumado, y el mundo, para ambos, había cambiado de forma irrevocable. Ya no eran jefe y empleada, eran dos almas que acababan de colisionar, y los fragmentos de esa explosión nunca volverían a encajar de la misma manera. Esa noche, en la biblioteca, Elena Morales no solo entregó su primer beso, entregó la promesa de una vida segura, los valores que la habían definido y el miedo que la había mantenido prisionera.
Eligió la incertidumbre, la pasión y el abismo. Adrián Valois, por su parte, no solo la besó. Abrió una puerta que había sellado con acero y orgullo, permitiendo que un rayo de luz penetrara en su mausoleo personal por primera vez en años. Fue un acto de creación y destrucción simultánea. Destruyeron las identidades que los habían protegido, y sobre esas ruinas comenzaron a construir algo nuevo, algo frágil y aterradoramente poderoso. La tormenta finalmente amainó, dejando tras de sí un silencio preñado de consecuencias, el silencio que precede a un nuevo comienzo o a una devastación aún mayor. La luz de la mañana se filtraba por los inmensos ventanales con una crueldad geométrica, iluminando motas de polvo en el aire que antes parecían invisibles. El silencio que siguió a la tormenta no era de paz, sino de devastación. Era el silencio de un campo de batalla después de que los ejércitos se han retirado, dejando tras de sí solo los escombros de lo que fue. Helena se movió por la mansión como un fantasma, cada eco de sus pasos una acusación. Adrián no apareció. No hubo una bandeja de desayuno, ni una llamada por el intercomunicador. Era como si la noche anterior, con su confesión y su beso desesperado, hubiera sido un sueño febril. Pero el hormigueo en sus labios y el vacío helado en su estómago le decían que había sido real, y que la consecuencia de esa realidad estaba a punto de caer sobre ella con todo su peso. Había desafiado al dios de aquel Olimpo de cristal, y ahora esperaba su castigo. El castigo llegó no con un trueno, sino con un silencio más gélido que cualquier palabra. A mediodía, Adrián apareció en el comedor, pero no era el hombre que la había besado en la biblioteca. Era una versión más fría, más distante y más impenetrable que la que conoció el primer día. El muro de hielo había sido reconstruido, esta vez reforzado con el acero del pánico y el arrepentimiento. No la miró. Sus ojos grises estaban fijos en los informes que tenía delante, y cada una de sus interacciones fue a través de la jefa de personal. El señor Valois desea que se ajuste la temperatura de la piscina. El señor Valois ha cancelado la sesión de fisioterapia de esta tarde. Cada mensaje era un cuchillo que la apartaba, que borraba metódicamente la intimidad compartida, reduciéndola de nuevo a una función, a un objeto en su entorno perfectamente controlado. Era una tortura psicológica, un asesinato lento de la esperanza que había nacido en la oscuridad. La ejecución final fue tan impersonal como su crueldad. Al final del día, la jefa de personal la interceptó en el pasillo, que con una expresión tan neutra como siempre: «Señorita Morales, el señor Valois ha decidido prescindir de sus servicios. Sus pertenencias han sido empaquetadas. No hubo explicaciones ni una oportunidad para hablar con él. Junto a sus cosas había un sobre de papel grueso. Dentro, un cheque con una cantidad de ceros que le hizo sentir náuseas. No era un finiquito, era un pago por el silencio. Un intento burdo y ofensivo de comprar la noche anterior, de reducir su beso, a su entrega y su confesión a una transacción comercial. La humillación la quemó por dentro, una quemadura más profunda que cualquier insulto. Cogió sus cosas y el sobre, sintiendo que el peso de aquel dinero era el precio de su alma rota, y abandonó la jaula de oro sin mirar atrás. El regreso a su pequeño piso en Carabanchel fue un viaje a través de un túnel del tiempo que la devolvía a una vida que ya no le pertenecía. El olor a guiso y a suavizante barato, que antes era el aroma de su hogar, ahora la asfixiaba. Las paredes descoloridas parecían encogerse sobre ella, después de haberse acostumbrado a los espacios infinitos y vacíos de la mansión. Se sentía como una exiliada de dos mundos, sin pertenecer ya a ninguno. El sobre con el cheque quemaba en su bolso, un secreto tóxico que no podía compartir. ¿Cómo explicar de dónde venía esa fortuna obscena? Cada mirada de su madre, cada pregunta sobre su repentino regreso, era una tortura. Se encerró en su habitación, el único refugio que le quedaba, pero incluso allí, la presencia de Adrián, su recuerdo, la perseguía como una fiebre que no remitía. La confrontación con su familia fue inevitable y brutal. Su madre, con su pragmatismo afilado, no tardó en sospechar que algo había cambiado. La presión para que aceptara la propuesta de Ricardo se reanudó con más fuerza que nunca.
presentada como la única solución lógica a sus problemas. Pero la Elena que había vuelto de aquella mansión ya no era la misma. A la insistencia de su madre, respondió con una calma y una firmeza que las desconcertó. «No, mamá, no voy a casarme con él». No había histeria en su voz, sino una certeza tranquila y desoladora. Su negativa, sin una explicación plausible, fue interpretada como un acto de egoísmo cruel. La acusaron de destruir el futuro de la familia por un capricho. Por primera vez en su vida, Elena se sintió completamente sola, una extraña entre los suyos, aislada por una experiencia que nunca podría contarles. Mientras tanto, en la soledad de su biblioteca, Adrián Valois se ahogaba en su victoria pírrica. Había conseguido lo que quería, la había expulsado, la había alejado de su oscuridad para protegerla. Pero la mansión, sin su presencia silenciosa, se había convertido en una tumba. El eco de su voz leyendo poesía parecía resonar aún entre los estantes. La pequeña margarita que ella había puesto en un jarrón se había marchitado, un símbolo perfecto de lo que él había hecho. Se odiaba a sí mismo con una furia impotente. Se odiaba por haberla deseado, por haberla tocado y, sobre todo, por haberla alejado. Había amputado la única parte de su vida que había comenzado a sentir de nuevo, convencido de que era un veneno, solo para descubrir que, sin ella, el verdadero veneno era la soledad que él mismo había elegido como su eterna compañera. Elena pasaba las noches en vela, atrapada en un ciclo de culpa y anhelo. Se repetía a sí misma que había sido una tonta, que había confundido la proximidad forzada con una conexión real, que había proyectado sus propios deseos de rescate en un hombre que no quería ser salvado. Se sentía sucia por el dinero que guardaba en un cajón, como si fuera la prueba de su transgresión. Sin embargo, en medio de esa tormenta de autodesprecio, una nueva sensación comenzó a emerger, tímida pero persistente. Recordaba la vulnerabilidad en los ojos de Adrián, la desesperación en su beso. No había sido una ilusión, había sido real, y haber sobrevivido a ello, haber tocado el fondo de un alma tan compleja y haber vuelto, la había cambiado. El miedo seguía ahí, pero bajo él sentía el despertar de una fuerza que no sabía que poseía. La coraza de la Virgen tímida se había roto y la mujer que emergía era más fuerte. Impulsada por esa nueva y extraña energía, se refugió en lo único que le quedaba, su arte. Desempolvó un viejo lienzo agrietado que había comprado en un mercadillo, un retrato de una dama del siglo XVIII cuyo rostro estaba velado por capas de barniz oxidado y suciedad. Mientras mezclaba los disolventes y preparaba sus pinceles, sus manos se movían con una nueva autoridad. Ya no era solo una técnica, ahora entendía las fracturas, la belleza que se esconde bajo las cicatrices, la paciencia que se necesita para restaurar lo que parece perdido para siempre. Cada pincelada era un acto de meditación, cada centímetro de pintura que revelaba era una forma de sanarse a sí misma. El lienzo se convirtió en un espejo de Adrián y de ella misma, una promesa de que incluso lo más dañado podía, con cuidado y dedicación, volver a revelar su luz original. Un día, mientras buscaba referencias en Internet, una noticia económica apareció en su pantalla. Adrián Valois consolida su imperio con la adquisición de una nueva tecnológica. La foto que acompañaba al artículo era la de un hombre que apenas reconocía. Era el Adrián de antes del accidente, sonriendo con una confianza depredadora, o una foto de archivo cuidadosamente seleccionada para proyectar una imagen de poder intacto. Verlo así, como el mundo lo veía, fue un golpe. La inmensa distancia entre sus vidas se hizo palpable, casi insuperable. Pero en lugar de sentirse pequeña o insignificante, sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Ella conocía al hombre detrás de esa máscara, al prisionero en la silla de ruedas que leía poesía en la oscuridad, y ese conocimiento era un poder secreto que nadie más poseía. Esa noche tomó una decisión. Sacó el cheque del cajón, ya no con vergüenza, sino con una determinación fría. Ese dinero no era el precio de su humillación, sino la llave de su libertad. No lo usaría para huir, sino para construir. Saldaría la deuda de la tienda de sus padres, liberándolos de la soga que los ahogaba, y, por extensión,
liberándose a sí misma de la obligación de casarse con Ricardo. Y con el resto, montaría su propio pequeño taller de restauración. No volvería a la mansión, no lo buscaría, pero tampoco volvería a ser la chica asustada que había entrado allí. La consecuencia de su transgresión no había sido su destrucción, sino su nacimiento. Adrián Valois la había despedido para romperla, pero sin saberlo, la había hecho libre. Y en su nueva soledad, Elena Morales comenzó, por primera vez, a restaurar su propia vida. 6 meses se deslizaron como el barniz sobre un lienzo viejo, transformando el paisaje del alma de Elena. Su nuevo taller de restauración, ubicado en una calle tranquila del barrio de las Letras, era un santuario de luz y caos creativo. El olor a trementina y aceite de linaza había reemplazado el aroma estéril de la mansión Valois, y cada mota de polvo en el aire era un testimonio de su libertad ganada. Con el dinero de Adrián, que en un principio había sentido como el precio de su humillación, había saldado las deudas de su familia y había construido este pequeño rincón del mundo para sí misma. Ya no era la cuidadora, ni la hija obediente, era una artesana, una sanadora de la belleza herida, y sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con una autoridad tranquila sobre los pigmentos y las texturas, restaurando no solo el arte ajeno, sino también los fragmentos de su propia historia. Un día, el sonido de un motor potente y silencioso interrumpió la quietud de la tarde. A través de la ventana de su taller vio un coche negro y reluciente, tan fuera de lugar en aquella calle adoquinada como una pantera en un jardín de margaritas. Un chófer con uniforme impecable descendió y abrió la puerta trasera. El corazón de Elena se detuvo, un golpe sordo y único en su pecho. Reconoció la rampa de titanio y la silueta inconfundible de la silla de ruedas de alta tecnología mientras era depositada en la acera. El mundo pareció enmudecer. El pasado que había enterrado bajo capas de trabajo y autoprotección estaba rodando hacia su puerta, amenazando con resquebrajar la frágil paz que tanto le había costado construir. Por un instante, sintió el impulso de cerrar con llave, de esconderse, pero la mujer que era ahora ya no huía de las tormentas. Adrián Valois entró en su estudio, y el pequeño espacio pareció encogerse y contener la respiración a su alrededor. No era el tirano helado de su primer encuentro, ni el hombre desesperado de su último beso. Parecía más pequeño, más cansado. Las líneas de expresión en su rostro eran más profundas, y la arrogancia en su mirada había sido reemplazada por una vulnerabilidad cruda y expuesta. Sus ojos grises no la analizaron, sino que recorrieron el taller con una especie de asombro reverencial. Los botes de pigmentos ordenados por colores, los bocetos clavados en la pared, el caballete con un lienzo a medio restaurar bañado por la luz dorada. Estaba observando el universo que ella había creado a partir de las ruinas que él había dejado, y en su silencio, Elena no sintió miedo, sino el peso de una rendición largamente postergada. Finalmente, sus miradas se encontraron a través de la habitación. Fue un impacto silencioso, una colisión de dos historias que habían seguido caminos separados, pero que seguían irrevocablemente unidas por el recuerdo de una noche de tormenta. No hubo palabras. Él no necesitaba hablar para que ella entendiera el esfuerzo titánico que le había supuesto buscarla, venir hasta allí, cruzar el umbral de su mundo. Con un movimiento lento, casi vacilante, extendió una mano. No sostenía un cheque ni un contrato, sino un pequeño libro de tapa de cuero desgastado. Era el libro de arquitectura, el mismo que ella le había alcanzado en la biblioteca, el catalizador de su confesión. Era una ofrenda, un fragmento de su alma rota que le traía a ella, la única persona que había visto las grietas y no había huido. Elena se acercó y tomó el libro. El roce de sus dedos contra los de él fue breve, pero encendió la misma corriente eléctrica, una familiaridad que era a la vez dolorosa y reconfortante. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, el lomo casi desprendido. Era un objeto que había sido amado y abandonado como él. «He oído que es la mejor», dijo Adrián, su voz más grave y rasposa de lo que recordaba, casi un murmullo, «que puede devolverle la vida a lo que está dañado».
La frase quedó suspendida en el aire cargado de olor a óleo, una metáfora tan clara y tan frágil como el cristal. No le estaba pidiendo que restaurara un libro, le estaba pidiendo, sin atreverse a decirlo, que le enseñara cómo empezar a restaurarse a sí mismo. No era una oferta de trabajo, era una súplica. Levantó la vista del libro y lo miró directamente a los ojos. La tormenta en su interior se había calmado, dejando tras de sí un océano de una profundidad serena y melancólica. En su mirada ya no había miedo, ni resentimiento, ni siquiera perdón, porque entendió que ambos habían sido prisioneros. Asintió lentamente, una única vez. Un gesto simple que contenía un universo de posibilidades, un sí que no era una promesa de un final feliz, sino la aceptación de un comienzo incierto y honesto. El futuro era un lienzo en blanco, y por primera vez ambos estaban dispuestos a afrontarlo sin armaduras. ¿Crees que el amor puede realmente sanar las heridas más profundas? Si esta historia te ha hecho sentir, suscríbete a nuestro canal, dale a like y compártela. Y déjanos en los comentarios qué crees que pasará después. Queremos saber tu final.